Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen que se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero, y este proceso es llamado transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo, al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas, y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código en el ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3, y a medida que se lee cada triplete, un ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D para formar una proteína. Código genético. El genoma está formado por un conjunto de genes, cada uno de los cuales constituye una unidad hereditaria que se puede transmitir y cambiar, y que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. A su vez, el gen está formado por una secuencia específica de tripletes o codones. Cada uno de ellos es el código o clave para un aminoácido. Por lo tanto, el código genético consiste en el conjunto de codones formadores por tripletes de nucleótidos, en el ARN, que se corresponden con los aminoácidos. El código genético se integra por 64 combinaciones de tripletes. De estos, solo 61 codifican aminoácidos, y los 3 restantes codifican señales de iniciación o finalización de la síntesis de una proteína. Ya que solo hay 20 aminoácidos, existen varios codones asignados a un solo aminoácido. Codones sinónimos. Por ejemplo, la prolina, leucina, valina y alanina poseen 4 codones para cada uno de ellos. El código genético es universal, el mismo tanto para las bacterias como para los humanos. Un aminoácido puede estar codificado por varios codones, pero un codón solo codifica a un aminoácido. La relación entre genes y proteínas fue establecida en 1941 por Bedell y Tatum, quienes formularon una propuesta ganadora del premio Nobel que establecía que un solo gen especifica una sola enzima, o dicho de otra manera, un gen, una enzima. La síntesis de proteínas es un proceso extremadamente delicado, pues un error en cualquiera de sus pasos, transcripción o traducción, termina en la síntesis de una proteína defectuosa, que funcionará mal o que incluso no funcionará. Existen varias enfermedades causadas por genes defectuosos que afectan a la síntesis de proteína. Algunos ejemplos son los siguientes: fenilcetonuria, enfermedad metabólica en la que el afectado carece de la enzima; fenilalanina hidroxilasa, que no se sintetiza y que se requiere para metabolizar, por lo que ésta se acumula en el cuerpo a niveles dañinos para el sistema nervioso central,
pudiendo causar retraso mental en niños si no se descubre y trata a tiempo. Anemia falciforme. En este caso, un gen defectuoso dirige la síntesis de una hemoglobina igualmente defectuosa, que transporta insuficiente oxígeno, lo cual causa anemia. Diabetes mellitus tipo 2. Genes defectuosos causan que las células del páncreas produzcan una insulina deficiente, que no metaboliza la glucosa, por lo que ésta no puede entrar a las células del cuerpo, acumulándose en el torrente sanguíneo y afectando el funcionamiento de todos los órganos. Generalmente aparece en personas mayores de 40 años con sobrepeso. Aplicaciones médicas de la síntesis de proteínas. Algunos organismos, como los hongos, producen sustancias que los defienden del ataque de bacterias infecciosas y otros microorganismos. A estas sustancias se les ha llamado antibióticos y muchos de ellos actúan impidiendo la síntesis de proteínas en las bacterias, y por lo tanto las matan. Estos descubrimientos se han usado para tratar enfermedades infecciosas en los humanos, mediante la administración de antibióticos, aprovechando que muchos antibióticos tienen poco o nulo efecto sobre la síntesis proteica de las células eucariotas. Ejemplo de antibióticos y su mecanismo de acción sobre las bacterias. Cloranfenicol impide las uniones peptídicas. Streptomicina afecta el inicio de la traducción y altera la secuenciación correcta de los aminoácidos. Eritromicina bloquea la transcripción o síntesis del ARN mensajero. Tetraciclina no permite que se forme complejo de inicio de la síntesis proteica. Gentamicina y neomicina. Se une a la subunidad pequeña de los ribosomas de las bacterias, impidiendo la síntesis de proteínas.